Lo más poderoso que puedes hacer en cualquier conversación es no decir absolutamente nada, no porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes algo que la mayoría de las personas nunca entenderán, que el silencio es un arma y casi nadie sabe cómo manejarlo. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Estos hombres vivieron en algunos de los ambientes políticamente más peligrosos de toda la historia humana. Los emperadores eran envenenados. Los filósofos eran exiliados. Una palabra equivocada podía costarte la vida. ¿Y qué enseñaron por encima de todo lo demás? Controla tu boca antes de intentar controlar cualquier otra cosa. Hoy quiero mostrarte algo que ellos practicaban, aunque no lo llamaran así, la táctica del espejo. Es una forma de usar tu silencio para reflejar a las personas de vuelta hacia sí mismas. Y cuando lo haces bien, te van a contar cosas que nunca planearon contarte. Le van a mostrar sus debilidades, sus miedos, sus verdaderas intenciones, sin que tú hagas una sola pregunta. Esto no es manipulación, es psicología con raíces en una de las filosofías más antiguas de la Tierra. Y una vez que la entiendas, nunca volverás a ver el silencio de la misma manera. Empecemos por entender por qué el silencio incomoda tanto a las personas. Piensa en la última vez que hubo una pausa larga en una conversación. ¿Qué pasó? Alguien se apresuró a llenarla, ¿verdad? Tal vez fuiste tú. Tal vez fue la otra persona, pero casi siempre alguien cede. Alguien habla solo para romper el silencio. Eso no es casualidad, eso es psicología humana. Estamos programados para interpretar el silencio como un juicio. Cuando alguien se queda callado después de que hablamos, nuestro cerebro empieza a preguntar de inmediato: ¿dije algo mal? ¿No están de acuerdo? ¿Están enojados? ¿Me están viendo diferente? Esto pasa de forma automática. No lo eliges, simplemente ocurre. Y cuando esa ansiedad aparece, las personas empiezan a hablar, empiezan a explicarse, empiezan a defenderse de cosas que ni siquiera necesitaban defender. Añaden detalles que deberían haber guardado. Revelan sus verdaderos motivos porque están desesperadas por llenar el silencio con algo que las haga quedar bien. Los estoicos llamaban a las palabras innecesarias ruido. Séneca escribió que el hombre que habla sin pensar solo está haciendo ruido, y que ese ruido le cuesta. Cada palabra que dices sin pensar es un pedazo de ti mismo que estás regalando. Cada explicación innecesaria es una debilidad que estás mostrando. Pero aquí está el punto. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están haciendo esto. Creen que solo están siendo amables, que solo están manteniendo la conversación viva. No tienen idea de que te están entregando un mapa de sus inseguridades. Ahora déjame explicarte la táctica en sí. El espejo. Un espejo no empuja, un espejo no discute, un espejo no exige nada, solo refleja. Y lo que sea que le traigas, eso es lo que ves. La táctica del espejo funciona de la misma manera. En lugar de reaccionar a lo que alguien dice, lo reflejas de vuelta. Te mantienes tranquilo, te quedas callado y dejas que el silencio haga el trabajo. Así es como se ve en la vida real. Alguien te dice algo, tal vez es una acusación, tal vez es una exigencia, tal vez es algo con lo que no estás de acuerdo. En lugar de responder de inmediato, haces una pausa, no de 2 segundos. Una pausa real. 5, 6, 7 segundos de nada. Solo los miras. No de manera agresiva, no de manera incómoda. Solo tranquilo. Como si lo que dijeron todavía está en el aire y tú simplemente estás dejando que aterrice. La mayoría de las personas no pueden soportar esto. En esos 7 segundos volverán a hablar. Y lo que dicen en esos segundos siempre revela más que lo que dijeron antes. Ahí es donde sale la verdad. Dirán cosas como:
Quiero decir, solo lo estoy diciendo, no es gran cosa, no lo decía así. O van a sobreexplicar el punto que acaban de hacer, o van a retractarse de algo que dijeron con total confianza 30 segundos antes. ¿Por qué? Porque el silencio se sintió como una pared, como un espejo. Se vieron a sí mismos en él y no les gustó lo que vieron. Epicteto dijo algo en lo que pienso todo el tiempo. Dijo: tenemos 2 oídos y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos. La gente trata eso como una frase bonita para poner en un póster. Pero Epicteto no estaba siendo poético. Estaba describiendo una habilidad de supervivencia. Era esclavo. No tenía poder, ni dinero, ni estatus. Lo único que tenía era su mente y su capacidad de observar a las personas sin reaccionar. Así fue como entendió el poder. Así fue como mantuvo su dignidad en condiciones diseñadas para quitársela. El silencio era su armadura. Y puede ser la tuya también. No solo en situaciones extremas, sino en la vida cotidiana. En la reunión donde alguien se lleva el mérito de tu trabajo. En la discusión donde alguien dice algo que claramente no es verdad. En la negociación donde alguien te hace una oferta que sabe que es demasiado baja. En todos esos momentos, el instinto es reaccionar, corregirlos, defenderte, hablar. Y ese instinto casi siempre está equivocado. Déjame darte un ejemplo real de cómo esto funciona en una negociación, porque aquí es donde la táctica del espejo es más clara. Estás comprando algo. Tal vez un carro, tal vez un servicio. No importa. El vendedor te da un precio. Digamos que está claramente muy alto. Tú lo sabes. Ellos probablemente también lo saben. La mayoría de las personas responden de inmediato. Dicen, eso es muy caro, o empiezan a negociar de ida y vuelta. Muestran sus cartas de inmediato. ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Cuáles son sus límites? Pero alguien que entiende la táctica del espejo hace algo diferente. Escucha el precio y luego simplemente pausa. Se queda callado y mira al vendedor con una cara tranquila. No enojado, no confundido, solo callado. El vendedor casi siempre empieza a hablar. Dirá algo como: pero claro que podemos hablar de esto, o ese es el precio de lista pero siempre hay margen para discutirlo, o simplemente empezará a bajar el precio solo, sin que tú hayas dicho una sola palabra. No argumentaste, no dijiste que era caro, solo le diste silencio y ellos lo llenaron con una mejor oferta. Así es el espejo funcionando. Vieron su propio precio reflejado de vuelta y no les gustó. Ahora hay algo sobre lo que los estoicos fueron muy claros. Esta táctica solo funciona si el silencio es real. Lo que quiero decir es, el silencio tiene que venir de un lugar de calma genuina. Si estás sentado ahí, callado, pero hirviendo por dentro, si estás apretando la mandíbula y pensando en lo que vas a decir después, las personas lo sienten. Tal vez no saben por qué, pero perciben la tensión y responden a la tensión de manera diferente a como responden a la calma. El silencio verdadero, el silencio estoico, viene del desapego, de genuinamente no necesitar nada de la otra persona. En el momento en que necesitas algo, su aprobación, su acuerdo, su validación, pierdes el espejo, porque ahora tú eres el que está ansioso. Ahora tú eres el que quiere llenar el silencio. Marco Aurelio escribió sobre esta idea constantemente. Se recordaba a sí mismo una y otra vez que no controlaba lo que otras personas decían o hacían. Lo único que controlaba era su propia respuesta. Y la respuesta más poderosa, muy frecuentemente, no es ninguna respuesta en absoluto. Por eso el estoicismo y la táctica del espejo van juntos. La filosofía te da la base, te enseña que las palabras de otras personas no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo des. Te enseña que no le debes a nadie una reacción inmediata, que puedes tomarte tu tiempo, observar y elegir.
Una vez que crees eso a un nivel profundo, no solo intelectualmente, sino que realmente lo crees, el silencio se vuelve fácil, incluso natural. Hablemos de otro lugar donde esto aparece, porque creo que es uno que la mayoría de las personas no espera. Y es cuando alguien está tratando de hacerte sentir culpable. ¿Sabes cómo va esto? Alguien dice algo diseñado para hacerte sentir mal. Tal vez sacan algo del pasado, tal vez tuercen una situación para hacerse las víctimas. Y la trampa es que están esperando que reacciones. Quieren que te pongas a la defensiva, que te disculpes, que te expliques, porque en el momento en que empiezas a explicarte, ellos controlan la conversación. Ahora ellos hacen las preguntas y tú las respondes. Ahora ellos deciden de qué trata la historia y tú solo estás tratando de salir de ella. La táctica del espejo cambia eso por completo. No dices nada. Dejas que la acusación quede en el aire y observas. Una de dos cosas va a pasar. O siguen presionando, y cuanto más presionan, más claro queda que están actuando desde la culpa y no desde la razón. O van a colapsar sobre su propio argumento. Porque cuando no hay resistencia, no hay nada contra lo que empujar, un espejo no contraataca. Y sin una pelea, muchas conversaciones manipuladoras simplemente se deshacen. Séneca escribió que el hombre que se enoja, pierde. No porque la ira siempre esté mal, sino porque la ira le muestra al otro exactamente dónde pueden alcanzarte. Les muestra el hueco en tu armadura. Y una vez que lo saben, lo van a usar cada vez. El silencio no les muestra nada. El silencio no les da nada con qué trabajar. Ahora quiero ser honesto contigo sobre algo. Esto no es fácil al principio. El impulso de hablar, de defenderte, de llenar el silencio, es fuerte, especialmente cuando estás en un momento emocional, especialmente cuando alguien está diciendo algo que se siente injusto o falso. Los estoicos tampoco pretendieron que fuera fácil. Epicteto no dijo, solo mantente tranquilo, es simple. Marco Aurelio llevaba un diario privado precisamente porque estaba luchando. Se recordaba a sí mismo, una y otra vez, cosas que sabía que eran verdad, pero que aún le costaba hacer. Entonces, la manera de construir esta habilidad es la misma que cualquier otra habilidad. La practicas primero en situaciones de bajo riesgo. La próxima vez que haya una pausa en una conversación, no te apresures a llenarla. Solo espera. Ve qué pasa. Acostúmbrate a la incomodidad del silencio para que cuando realmente importe, en la negociación, en la discusión, en el momento en que alguien intenta manipularte, puedas quedarte quieto de verdad. Observa cómo reacciona la gente cuando tú no reaccionas. Observa cuánto revelan. Observa cómo cambia toda la dinámica de la conversación cuando una persona está tranquila y la otra no. Empezarás a ver patrones. Empezarás a reconocer el momento exacto en que alguien está hablando desde la ansiedad y no desde la verdad. Empezarás a notar quién en tu vida depende de tus reacciones para sentirse poderoso. ¿Y qué le pasa a ese poder cuando dejas de dárselo? Los estoicos tenían un concepto llamado la ciudadela interior, la idea de que dentro de cada persona hay un lugar al que el mundo exterior no puede llegar. Nadie puede alcanzar tus pensamientos a menos que los invites a entrar. Nadie puede sacudir tu calma a menos que tú lo permitas. La táctica del espejo es cómo ese concepto aparece en la conversación real. Tú eres el espejo, quieto, claro, inamovible, y todo lo que las personas te traen se refleja de vuelta. Traen ansiedad, ven su propia ansiedad. Traen agresión, ven lo pequeña que se ve cuando no aterriza en ningún lado. Traen manipulación, y sin tu reacción que la alimente, muere sola. Por eso Marco Aurelio podía sentarse frente a senadores que querían su muerte y aún así hablar con claridad. Por eso Epicteto podía hablar de libertad mientras era físicamente esclavo. Entendieron algo que la mayoría de las personas nunca aprenden,
que la persona que controla su reacción controla la sala. Siempre. Esto es lo que quiero que te lleves de todo esto. La próxima vez que estés en una conversación que importa, ya sea una negociación, una discusión o simplemente un momento en que alguien te está poniendo a prueba, resiste el impulso de llenar el silencio. Déjalo estar. Observa qué hacen ellos con él. No pienses en el silencio como algo vacío. El silencio está lleno, lleno de observación, lleno de calma, lleno del tipo de control que la mayoría de las personas pasan toda su vida buscando y nunca encuentran porque están demasiado ocupadas hablando. Los estoicos construyeron su filosofía sobre una idea por encima de todas las demás, que no puedes controlar lo que te pasa, pero absolutamente puedes controlar cómo respondes. El silencio es la forma más completa de esa respuesta. Dice: te escucho, te veo, y elijo no darte mi reacción, no porque no tenga nada que decir, sino porque no necesito decirlo. Eso no es debilidad, esa es la forma más alta de fortaleza. Si esta manera de pensar sobre el estoicismo conecta contigo, mira el siguiente video. Va aún más profundo en cómo los estoicos manejaban a las personas que tenían poder sobre ellos y lo que puedes aprender de eso.